Bueno, me llamo José Carrasco Herrera, nací el 5 de enero de 1931 en Osuna, provincia de Sevilla, y bueno, y me crié como todos los niños de aquella época, con mucha hambre, con muy poca escuela, ninguna, y cuando tenía unos 11 años, que esto fue en el año 42 más o menos, nos llevaron a un cortijo a coger olivas. Se terminó la temporada de las olivas, que más o menos era último de febrero o así. Y un hermano que era más pequeño que yo nos quedamos allí en aquel cortijo, pues por la comida, como quien dice, ¿no? Porque mi padre pues dijo, hombre, quedar con los chavales ahí para cuidar a lo que sea, aunque sea por la comida. Y nos quedamos allá, ¿no? Bueno, esta es nuestra juventud. No pude ir a la escuela, gracias a Franco, pero Franco nos mataba de hambre por un lado y de cultura, pues no te digo nada la que nos daba. Pero como crío, pues claro, no pensábamos nada más que las cosas de crío, en jugar y esto, ¿no? Y yo, por aquello de las escuelas, tengo que recordar una cosa. Mi hermano y yo, antes del año 42, posiblemente sería el año 41 o el 40, fuimos a una escuela pública allí en el pueblo. Nos llevó mi madre por la mañana y por la tarde ya no nos dejaron entrar, porque íbamos desastrosamente vestidos, con ropa mucho peor que estos niños que se ven ahora del tercer mundo, y era una escuela pública y no nos dejaron entrar. Bueno, cosas de crío, bueno, pues no vamos a la escuela, híjale. Pero era porque íbamos, claro, mi madre no tenía ni para darnos de comer, ¿cómo va a tener para ropa? Y la ropa que llevábamos, pues, no sé si vosotros acordáis de Marcelino Pan y Vino, que iba con un tirante, pues nosotros también llevábamos esto, te quitaba el tirante, pero te seguía igual, ¿eh? Estaba del sol, tenía que la sombra señalado de esto. Pero bueno, entonces seguíamos en el campo, yo pues ya estuve hasta el año 46, me fui a otro sitio a guardar. Cuando estaba de pequeño cuidábamos cerdos, vacas, lo que había, ¿no? Un día una cosa, otro día otra. Y luego ya cuando tenía 12 o 13 años me fui con otro porque ganaba más a cuidar yeguas, yegüeros que dicen, ¿no? Y fue el año 46, que fue un año de mucha lluvia allí, llovió mucho aquel año. Y allí estuvimos. Y eran unos terratenientes de allí del pueblo. Y de allí pasamos, y en el mismo año 46, en el mes de julio más o menos, que nos trasladamos a otro cortijo, allí por primera vez vi yo un hombre que allí en Andalucía le llamaban los de la sierra, y eran los maquis, ¿no? Y aquel hombre, por la forma de vestir y la forma de hablar, sabíamos que no era de por allí. Y el hombre nos preguntó por la dirección cómo llegar a un pueblo próximo, pero sin tener que ir por la carretera, ¿no? Y le explicamos más o menos, mira, por esta vereda llega y tal y cual y esto. Y a la media hora de haberse marchado aquel hombre, ya se presentó digamos, el cacique del cortijo, uno de ellos, y se ve que lo había visto atravesar y avisaron a la Guardia Civil, vinieron a preguntando a nosotros a ver quién era aquel hombre, y dijimos, bueno, no sabemos quién era. De eso es lo que tengo yo, esto es del año 46. Bueno, pues ya cuando dejamos esta gente en el 46, en el 47 volví otra vez a donde había estado antes de pequeño, y estuve un año así, y luego ya en el 48 me fui con otro de pastor de cabra. Yo estuve guardando cabra ya desde el 48 hasta el 52, porque yo soy de la quinta al 52, pero nos tasaban cuando cumplía 21 años, que los cumplía en el 52, y cuando fui a la mili tenía 22 años cumplidos yo ya. Y entonces me fui a la mili, y con estos que estuve muchos años allá en un cortijo que estaba a orilla de la carretera, y allí estuve guardando cabras, y el hombre que me apreciaba mucho. Y aquel hombre es con la única persona que yo, sin saber leer y escribir, pues hablábamos mucho de política. Y el hombre que, por el solo hecho de ser yerno de uno que tenía no muchas tierras, pero tenía algo, se ve que estuvo el hombre, el suegro y algunos caciques más los metieron en la cárcel allí e intentaron meterle fuego, pero no le metieron fuego. Intentaron, pero no lo hicieron. Y aquel hombre pues me hablaba mucho,
de las cosas de la guerra. Y cuando yo me fui a la mili, el primer consejo que me dio es, dice, no te metas en política, que no hables de política. Y así todo. Me escribió una carta que, pues, igual, ¿no?, aconsejándome y tal. Bueno, y yo, pues, bueno, pero yo siempre tenía inquietudes, no sé por qué. Preguntaba mucho de pequeño en los cortijos. Allí en el invierno, como las noches son largas, pues la gente alrededor del fuego empezaba a contar historias, no chistes, no, historias. Y entonces estaban los alemanes, que si los alemanes, que si los ingleses, que si los rusos, lo que era la guerra. Y yo pequeño preguntaba y me decían, oye niño, tú cuando seas padre comerás huevos, ¿eh? Y no preguntes tanto. Y yo seguía preguntando, ¿no? Y ese era el respeto que nos tenían a los chavales, los que éramos los zagal, que se llama allí, ¿no? Lo que es un aprendiz en una carpintería, bueno, pues un aprendiz en el campo de una ganadería era zagal, se decía zagal, ¿no? Y bueno, me creía así, de esa manera, ¿no? Entre la miseria y la necesidad te espabila mucho, ¿no? Luego ya cuando me fui aquí con pues ya me fui a la mili, me llevaron en el 53, me fui me llevaron a San Roque, en Cádiz, un regimiento de allí, y yo iba con toda la ilusión de aprender algo allí en la mili, porque todo el que iba a la mili volvía, o había aprendido a conducir, había aprendido a leer y escribir, no sé qué. Yo ya sabía leer bastante, yo aprendí a leer de los libros que dejaban los hijos con aquel que estuve yo trabajando últimamente desde el 48 al 52, aquellos chicos habían ido todos, aunque eran del campo, pues sus padres habían llevado a un colegio de los carmelitas que había allí y tenían los libros allí. Me acuerdo que un libro que había que llamaban grado medio, el equivalente a lo que estudian aquí los chavales para llegar al bachiller o algo así sería. Y aquel libro hablaba de todo, de historia. Pues claro, yo lo que más me gustaba era la geografía. Y me la aprendí todo, ¿no? Las islas, los nombres de los ríos de Europa, bueno, de geografía una barbaridad. Y yo sabía, digamos, leer, porque machacaba mucho, ¿no? Pero escribir no sabía. Y entonces, ¿qué hacía? Que cogía un palo y cuando iba con las cabras por unos arroyos que había, pues donde había arena así, pues y hacía garabatos y bueno, yo qué sé. Y yo dije, pues yo antes de ir a la mili tengo que aprender a escribir. Y entonces me compré un libro, bueno, me lo compré un cuñado mío que sí sabía leer y escribir, porque se da la coincidencia de que nuestros padres sabían leer y escribir y los que eran mayores que nosotros, y en cambio la generación aquella como la mía, que teníamos 8 y 10 años, como no había escuela y que habían afusilado a todos los maestros, era un desastre, ¿no? No pudimos ir a la escuela. Entre la miseria y que no había escuela, pues total, no pudimos ir. Pues ya digo, y entonces me compré un libro que se llamaba La Guía del Artesano, que era un libro que se escribía, ¿no? Cómo se escribía una carta de amor, una carta dando un pésame de uno que se ha muerto, cosas del estilo, letras tipo estilo inglés que decían, letras de otras y así. Y yo lo que hacía era que copiaba, lo que ponen y lo copiaba, total que así me arranqué. Y en la mili, pues claro, estaba siempre leyendo y leyendo y aprendí bastante, con mucha falta de ortografía, pero aprendí bastante, ¿no? Y mi ilusión era aprender la mili. Pero claro, cuando estábamos en teórica, debajo de un árbol que hacía mucha calor, en un campamento allí, salió a relucir la geografía, no sé qué preguntaron, y el único que contestó fui yo. Y el sargento, ah, sí, ¿usted? Y le contesté mucho más de lo que el sargento sabía, era un sargento que preguntaba. Bueno, entonces había un sargento que era del norte, que era santanderino, no sé, muy chulo, nos trataba, nos decía, la palabra más bonita que nos decían los soldados era piojoso. Y le digo, mi sargento, yo no podía yo quería apuntarme aquí para aprender, para conducir o para algo, que yo no decía, aprender, tú tienes que enseñar a estos que están aquí, vas a aprender tú ya sabes demasiado, a estos les tienes que enseñar. Y toda me quedé que no pude aprender nada en la mili, no. Pasé una mili muy mala, muy mala, muy mala. Y tengo un malo recuerdo. Lo que pasa es que en la mili se pasa bien porque hay mucho compañerismo y mucho de eso, ¿no? Pero allí te das cuenta lo que era el ejército español de aquella época, ¿eh? ¿Y cómo vino para acá?
Entonces, llega la hora de licenciarnos, que era en el 54, en el mes de octubre más o menos, en esta época. Y bueno, a ver, ¿tú para dónde? ¿Tú para cuál? Y habíamos 4 o 5 que éramos cabos, nos habían hecho cabos, y pues nos vamos a la Guinea Española, voluntarios. Allí, no sé, sería para pegarle a los negros, no sé para qué sería, ¿no? A la Guinea Española. Ah, pues nos quedamos, vale, pues vale. Llegan y los 4 o 5 que habíamos quedado, me quedo yo solo. Todos los demás, cuando le dieron la cartilla para irse a su casa, se fueron todos, me quedé solo. Y digo al brigadier, digo, si es que no íbamos ya a la Guinea, dice, pues te han dejado solo, ¿eh? Te has quedado aquí. Y entonces me quedé solo allí y le digo al brigadier, pues entonces yo me voy también. Dice, bueno, pues vale, venga, va, a ver, ¿para dónde quieres ir? ¿Tú para dónde vas? Y yo tenía una hermana que ya vivía en Hospitalet. Digo, yo Hospitalet, yo, ¿eso dónde? Digo, en Barcelona. Ah, pues vale, pues me hace un papel, ¿no? Y en aquella época, cuando llegaban a San los inmigrantes, los cogían y los llevaban a Misiones y los devolvían a Andalucía otra vez, ¿eh? Eso en la época, te hablo del año 55, 56, todo eso, ¿no? Los cogían a la gente y se los llevaban para atrás. Yo llegué aquí, como yo traía pasaporte militar, a mí no me dijeron ni pío, yo bajé en Sound, que entonces estaba al aire libre, y nada, vamos a parar a la Florida, ahí en Hospitalet, que se llamaba Los Boteros, el barrio de Los Boteros. Había una casa que ya seguramente la han derribado y estaba toda dibujada con botas de vino, pero pequeñas, de cemento estaría hecho aquello, ¿no? Y le llamaban Los Boteros aquello, que es donde están ahora los Mossos de Escuadra, el Hospitalet, aquella calle, todo aquello. Aquella calle se llamaba calle McNose, pero luego la cambiaron y le pusieron no sé qué de un tal Gasó, un hombre mayor que vino de exiliado, bueno, y ahora me parece que se llama Tenerife la calle, ¿no? o algo así. ¿Y cómo llegué aquí? Pues bueno, llegó el 5 de enero, que era pues, víspera de Navidad. Explíquenos lo de las misiones que ha dicho que hacían a los emigrantes que cuando llegaban a... Sí, yo tengo un primo hermano que llegaron y lo cogieron, y vino era la segunda vez que venía, porque antes había estado ya conmigo, que incluso si es una foto en la Rambla conmigo, veníamos. Ese vino, bueno, a veces a muchos, ¿no? Lo cogieron, lo llevan a Misiones. Cuando Primo de Rivera hizo la exposición de Barcelona, pues había todo un palacio, el Palacete Albeni, para recibir al Papa, el palacio para no sé qué, estaba todo. Lo hicieron todo muy provisional, pero todo... Y detrás del Palacio Nacional de Cataluña había un palacio que decían el Palacio de las Misiones, aquello lo llamaban unas monjas, no sé. Bueno, pues allí metían, cuando iban a hacer la exposición, allí cogían a todos los mendigos de Barcelona, los metían allí para que durante la exposición no se viera mendicidad. Entonces utilizaron ese palacete, esos palacios para meter a los emigrantes que venían sobre todo de Andalucía, que venían de cualquier manera, y los cogían allí, llenaban un tren o lo que fuera y para atrás. Y un primo hermano mío se volvaron para atrás. Y hacía mucha gente. Había un cabo de la Guardia Urbana de Barcelona que le decían el Grabao, porque había tenido viruela o lo que fuera. Llegaba un emigrante con la maleta, no hacía falta que dijera que era emigrante, porque se le veía a leguas que lo era. La maleta con unos cordeles y no sé qué, la ponían alto el taxi, llegaban, se perseguían al taxi, cuando se paraba el taxi lo cogían y se lo llevaban también. Todo esto hacía el elemento que... Y bueno, y luego ya eso, hasta que ya, por último, ya sobre los años 60 o 60 y tanto, ya eso lo dejaron, ¿no? En aquella época que nosotros llegamos, en Hospitalet había pisos patera, pero patera, pisos patera. Yo viví en un piso patera en Hospitalet, en la calle Magnó. Eran 3 familias en un piso, era una plantita baja, No había agua, luz sí que había, pero agua no había. Y había 3 habitaciones y habíamos un promedio, yo estaba ahora haciendo cálculo de los que habíamos allí, como mínimo habíamos 13 personas en aquel piso. ¿De qué? ¿De 50 metros cuadrados? Sí, o 60, tenía un patio así al final, ¿no?
Y lo digo porque ahora habla la gente de los pisos pateras, ya había pisos pateras, y pisos pateras. Y había un piso en la calle que ahora se llama, me parece que es Virgen de Nuria, de aquí de la Florida, que donde vivían, de los primeros que llegaron de mi pueblo emigrados, de los primeros, o el primero que llegó, que ahí donde vivió mi hermana, en aquel piso, hasta que no venía el último, no podían cerrar la puerta porque en la misma puerta ponían un colchón en el suelo, de la cantidad de gente que dormía. ¿Y usted llega aquí a Hospitalet, a casa de los familiares? Llego a casa de mi hermana y a los 2 o 3 días, que pues claro, si era el día 5, el día 6 sería el día de Reyes, ¿no? Pues el primer día laborable, un paisano que trabajaba ya llevaban aquí un par de años ellos, trabajaba de ferrillista, de estos que hacían los hierros para las obras, ¿no? Hacían ferrillistas, ¿no? Pues me dice, me acompaña que me he cambiado de empresa y, bueno, a la Plaza Goya, que vivía el contratista. Que no eran contratistas, eran, ¿cómo le llamaban esto? Prestamistas. Eran gente que contrataban a los trabajadores para llevárselo a otra empresa, ¿no? Y ellos te lo arreglaban todo. Bueno, yo voy con aquel paisano y estoy allí, era una oficina tipo Al Capone, aquello todo muy oscuro. y había un tío que entraba y salía y me ve y dice, ¿usted qué busca, trabajo? Y yo me quedé, digo, no, si yo llegué hace 3 días y no tengo papeles. Y dice, igual, ya le arreglamos los papeles. ¿Usted quiere trabajar? Digo, yo sí. Vale, pues venga, ¿cómo se llama? Fulano está dando y yo, me da un papel. Venga, con este papel se presenta usted en la calle Alhambra de Hospitalet, al número tal. ¡Hala! Llego a mi hermana, digo, oye, ya tengo trabajo. Ya, ya lo he dado. Mañana mismo. Ahora preguntas tú por la calle Alhambra a gente que no habían nacido aquí, ni sabían Dios ni dónde estaba la calle Alhambra, ni quién era aquello. Y resulta que era aquí Santa Eulalia. Bueno, pues llego, cuando encontré el sitio, había un tío allí con un camión, me estaba esperando. Pues súbete, venga, arriba. Al hospital de San Pablo, no al mismo hospital, sino allí al lado, una obra que estaban haciendo y tal. Allí trabajando. Pues yo no había trabajado nunca, yo había estado pastor de cabra y la verdad que a mí, a partir de los 11 años, ni me faltó la comida y de trabajo esforzado no hice. Yo me crié muy bien en ese aspecto. Ni tuve callo en las manos ni nada. Y llego aquí y tengo que coger un pico y una pala. Me cago en la hostia. Bueno, pues estoy allí picando y uno mayor que había allí, todo un andaluz también, un hombre mayor, dice, ¿tú qué edad tienes? Digo, yo 26 años. ¿Y estás trabajando aquí de paleta? Pues, hombre, te vas a la Plaza Cataluña y tú ves el número 2 de la Plaza Cataluña, allí vas y cuenta trabajo. ¿Cómo que? Sí, hombre, que sí. Le hice caso, digo, pues voy a ir. Y me voy, el número 2 era la FESA. Llego al número 2, un tío allí con una gorra de plato, parece un guardia civil, el portero, ¿no? Dice, ¿qué busca? Digo, no, que ya pedí trabajo. Dice, ¿tienes recomendación? Digo, no, ya, aquí ni trabajo. Es que ve ahí el número 8 de la Plaza Cataluña, el número no sé qué, ahí hay una empresa de la luz, no sé qué, y ahí a lo mejor te dan trabajo. Y sí, voy al número 8, era en la esquina de Plaza Cataluña, Rambla Cataluña, ¿no? Un edificio allí. Estaba Peletería Solsona, me acuerdo. Subo, Peletería Solsona, una oficina, llego allí, toco, pum. ¿Usted qué quiere? No, que venía buscando trabajo. ¿Quién le manda? Nadie. ¿No le ha recomendado nadie? No. ¿Usted sabe pintar? Digo, yo sí, yo debo pintar. Digo, yo sí que sé pintar. Ah, vale. Para pintar faroles y eso así, digo, pues, vale. Y sí, pum, me coge, me da un de estos, me toman los datos, me da la dirección, pasaje de la Merced, que es allí más o menos entre Montaner y eso, y voy allá. Y como llegué con un papel de venir a la oficina de entrada, cuando llego allí al taller ese, que era como un taller, pues se pensaron, coño, este viene recomendado de los jefes, hostia. Bueno, a pintar. El que pintaba era un madrileño que ya llevaba años allí pintando y además esto, y me dice, oye, yo pinto tantos faroles las 8 horas, tú no puedes pintar más que yo, ¿eh? Tú tienes que pintar por lo menos uno menos, por lo menos uno. Y yo decía, bueno, vale. Él iba por una parte de la Gran Vía, yo por la otra, cada uno por faroles. Y como me gustaba tanto leer y no tenía dinero para periódicos ni nada, cuando llegaba a un kiosco,
Pues me podía dar la vuelta ya relé, y a dar vuelta al kiosco y patatá. Entonces me vigilaron y me indicaron, usted puede pintar más. Y yo decía, ¿cómo que pintar más? Sí, hombre, usted se dedica, usted puede pintar más. Y claro, yo no le decía que el otro me había dicho que tenía que pintar menos. Total, que viendo que pensando que yo venía recomendado de la oficina de entrada, no me despidieron ni nada, sino me dijeron, ¿quieres irse de farolero? Bueno, pues de farolero. Entonces me mandaron de farolero en la calle Ostafrán, esquina tocando la carretera esa. Y allí de farolero estuve hasta hasta que me casé, en el 57. ¿Qué hacía farolero? Pues de farolero tenía que encender los faroles, todos los de Montjuïc, de la María Cristina para arriba, todo eso, y la Plaza España y todo aquello, ¿no? Y por la mañana, en verano eran 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, o 4. Entonces, que lo hacíamos la jornada partida, ¿no? Y un horario. Fíjate si era malo que en verano, me acuerdo, si plegaba de seguida a las 10 de la noche, porque el sol a las 9 todavía es de día, pues, coño, y ahora si me voy para Bobillas Casa y para estar aquí a las 4 de la mañana, porque tenía que estar a las 4, y casi me quedaba en la escalera aquella por donde está la fuente luminosa, un poco más para arriba, allí me tumbaba y el reloj que había en lo que es la Plaza España, desde allí lo veía la hora, y cuando eran las 4 me iba para abajo. Bueno, no tenía reloj, no tenía nada. ¿Eran faroles de qué? De luz, de luz. Sí, luz, no, de gas. Ah, de luz de electricidad. De electricidad. De gas había unos cuantos, lo que era la avenida Mistral y allí en la Plaza España, muy pocos. Y eso no lo llevábamos nosotros. Y luego me cambiaron de cuartelillo y ese cuartelillo que estaba en la calle Viladomá, por ahí, más o menos, por el Mercado San Antonio. Y nos recomendaban teníamos que apagar todo el paralelo de un lado y a otro y ya está. Y íbamos dos. Uno se iba entraba por lo que es la continuación de la calle ancha que decían, que era la continuación hacia Montjuïc, y yo me iba por María Cristina y nos encontrábamos arriba, donde estaba un teleférico que había allí que iba al castillo, no sé dónde iba, y ya nos veníamos para abajo. Y ese otro compañero tenía una enfermedad o se quedaba dormido de pie. Y habíamos quedado en un sitio y el tío no venía. Y yo, pues yo me voy, y la hora que es, este tío no viene, me voy. Y claro, el otro se presentó a las 2 horas. Y entonces me echó la culpa a mí, digo, yo te esperaba allí más de media hora, no has venido, me he venido. Total, que nos peleamos, bueno, se peleó conmigo. Y entonces me echaron a otro cuartelillo, me echaron allí a la calle Cuba, allí por San Andrés. Y siempre así. Y ya cuando me casé, pues me casé en el 57. Y como no tenía piso, no tenía nada, pues me tuve que ir con la suegra o los suegros que vivían en una colonia textil que hay antes de llegar a Ripoll, en la Farga de Bebier, y allí me fui. La Farga de Bebier, en unos empresarios suizos. La Farga era una colonia, ya después una colonia, y era una fábrica que estaba, el río Tela dividía, había en un lado y en otro. Y una parte era Barcelona y otra parte era Girona. Y fíjate qué contraste que en el año 52, cuando hubo el Concilio Vaticano aquí en Barcelona, dieron una especie de paga extra a la provincia de Barcelona. Y allí en la fábrica aquella, como resulta que los que trabajaban en la parte de Barcelona vivían en Gerona, y los que vivían en la parte de Barcelona a lo mejor estaban trabajando en la parte de Gerona, y lo más le pagaron a los de este lado. Esa almola de San Quintín allí. Eso para tener una idea de cómo funcionaba todo en este país. Bueno, y luego, después de ahí, se vuelve para... Luego, sí, como no me gustaba, porque era una vida estábamos muy controlados. Bueno, no que no nos controlaba aquello, pero allí en la colonia aquella había algunos que decían los colorados, que no sé qué eran los que andaban alrededor de los jefes, iban a misa, y más o menos los que iban a misa y los que no iban a misa. Yo era de los que no iba, y además no estaba con los colorados, ni mucho menos. A mí no me iba, yo me ahogaba allí, el ambiente de... Y la mujer, como estaba allí con su madre y sus hermanos, pues claro, era lógico que ya le gustara hasta allí, ¿no? Allí nació mi hija, la mayor, y cuando nació en el 59,
Y cuando tenía 3 meses, que esto era ya en el 59, sobre el mes de marzo o abril, mis hermanos iban a verme y me decían, pues vuelta a Hospitalet, que ahora ya tenemos sitio allí donde vivía mi familia, ¿no? Allá hay una habitación, te puede venir. Y la mujer no quería. Total, la pobre, a trancas y barrancas, digo, pues si tú no te vienes, yo me voy para Hospitalet. Y claro, la pobre se vino. Nos vinimos los dos con la niña. Allí donde estábamos, al menos teníamos luz, agua y calefacción, es decir, estaba bien. Pero que Hospitalet, ni agua, ni luz, ni calefacción. Vivíamos en una barraca, no era una barraca, pero bueno, igual que una barraca, ¿no? Para coger esa casa, alquilarla, tuvimos que dar 16.000 pesetas y vender una casa que teníamos en el pueblo, una casa de protección oficial que dieron en aquella época. La casa la vendimos por 11.000 para poder coger y dar traspaso aquí de alquiler 16.000. Y ahí vivíamos toda la familia. Ahí vivía mi madre, mi hermano, los solteros, 2 casados, bueno, un batallón de aquello. Y ahí estuve yo viviendo de segunda. Cuando ya volví de la Farga, me quedé allí y mi cría, que ahora se ríe cuando lo explico. La primera noche miraba y se dio una pechada de llorar, porque claro, no había luz, una vela, y no vea. La madre llorando, la niña llorando, bueno. En fin, pero entonces de seguida nos buscamos una barraca interior en la calle Pubillas Casas y pagábamos de alquiler 420 pesetas. Y cobrábamos a la semana, yo, entonces, unas 200 pesetas. ¿De qué trabajaba? Yo me fui a trabajar a la Fresquería Pedré. Fresquería Pedré es donde está la Telefónica de Coiblán. Pues al lado, que ahora han hecho un ambulatorio. El ambulatorio ese está hecho en esta donde estaba la fábrica de vidrio, ahí. Y ahí cobraba, me parece que eran 150, pero es que en la Farga, donde trabajábamos los dos, cobrábamos 250 entre los dos, a la semana. Lo que pasa es que allí no pagábamos pisos, etcétera, etcétera. Explícanos un poco cómo llega a contacto con el PSUV, ¿no? Porque tengo entendido que usted bueno, el PSUV y... yo después de estar en la fábrica esta de la Fresquería Pedré, me fui a trabajar a Autobuses Florida, que ya los pusieron. Autobuses Florida iban desde los bloques de Onésimo Redondo, que llamaban, hasta Santa Eulalia, al metro. Me fui a esto. Pero antes trabajé en Autobuses Olivera, en Hospitalet. Sería el año 60 o 61 y en el 62. Y entonces, a último del 62, casi en el 63, me tuve que ir de Autobuses Florida porque me presionaron, porque tuve una discusión con... Voy a explicar el porqué, porque veníamos en el autobús, ya venía lleno, de los bloques ya venía lleno. Y cuando llegaba a la Florida, donde está la farmacia, en la misma calle Florida, allí era la primera parada. Y no subía nadie porque estaba lleno. Pero abrían la puerta por delante y por el medio y subían la Policía Nacional, los grises que decíamos. Eso, como eran guardias, pues eso le abrían la puerta por delante y subían. Bueno, entonces en uno de los viajes que me tocó a mí, yo era el cobrador y abría la puerta del medio y la puerta de atrás. Y el chofer abría la de adelante. Y cuando llegamos a la Florida, me dice el chofer, pero yo abre la puerta del medio. Digo, aquí no coge nadie más, yo no abro puertas. Va chuchado y va la gente toda. Y en la misma plataforma ya iba un guardia, yo sabía que era un guardia de la Policía Nacional. Y uno que iba allí, que iba criticando, que se ahogaba, me dice, oye, abre, que son guardias los que van a subir, son guardias. Digo, pues un guardia ni mierda, aquí no. Estás criticando que te ahogas, que no puedes ir y quiere que abra más gente, aquí no. Total, que los guardias aquellos le dan las quejas a la empresa me llama y me dice, usted tiene que hacer la vista gorda, pues cuando llega, que son guardias, que tal. Digo, ¿sí? Pues usted quite el letrero que hay ahí que pone, que nada más es para... Allí pone que es solo salida, que no entra nadie. Quítelo usted o ponga excepto los guardias. No, no lo podemos hacer. Pues yo, si va el coche lleno, para los guardias no abro. Yo abriría, porque los guardias, aunque lleguen una hora después, no le van a descontar el sueldo. Pero a los que se quedaban allí en tierra, a eso sí que les descontarán el sueldo. Total, tuve una discusión con los empresarios, me tuve que marchar y entonces me fui a Samper.
una fundición, taller fundición, que hay allí junto a la frasquería Pedri estaba. Ahora han hecho vivienda allí. En Sampe, pues llegamos allí, no vea, yo trabajaba en el taller, pero taller y fundición estaban juntos. Los que estábamos en el taller cobrábamos 500 pelas a la semana y los que trabajaban en la fundición cobraban 1.500 a lo mejor, porque estaba el humo, y el humo lo tragábamos igual a unos que otros. Entonces, en una de las discusiones allí con los chavales, digo, ¿vosotros queréis que quiten el humo? Sí, pues mira, a las 8 que llega el dueño, viene cada día el Jordi, a las 8 en punto nos vamos al patio y que nos vea allí. Y sí, cogimos de unos 70 que éramos, unos 20 o 25 más nos salieron. Nos fuimos al patio, estábamos allí tomando aire y llega el tío, nos ve, bueno, se mete, llama al encargado, oye, ¿qué pasa? ¿Está la gente en el patio? ¿Que está en el patio? No me había dado cuenta. ¿Y qué pasa? Entonces voy yo y le explico el porqué. Hombre, ¿qué digo? No. Nosotros trabajamos, yo estoy trabajando en un taller, yo estoy trabajando en una fundición. Usted sabe que tragamos más humo nosotros que los de la fundición. Así que separe el taller de la fundición. O páguenos igual. No, 1 litro de leche, no, 1 litro de leche no quiero yo. Usted me gana. Total, que el tío viendo que, bueno, sí, cogió, llamó al mañana y con chapa y como eso separó el taller allí. Y entonces los de la fundición protestaban porque el humo, digo, a mí me va a venir tú a decir que yo tengo el humo, tú trabajas en una fundición, tú cobras 3.000 pelas casi, yo cobro 500. Ahora sácate el humo. Entonces tuvieron que abrir los techos por arriba y sacarse el humo ellos y de esto. Entonces, entre eso y muchas de proyectos. Primero hacíamos reuniones en los bares y hacíamos como que íbamos a despedir uno que es de soltero y lo que íbamos era hablar para plantear la lucha allí en Sampe. Y lo primero que había que hacer era hacerle entender a la gente que en el trabajo había que cumplir, que había que llegar a su hora, que a los encargados no se les podía mandar a la mierda y luego a la media hora pedirle permiso para ir a la final de Copa del Madrid, que siempre en aquella época estaba el Madrid muy de moda, y que hay que comportarse bien, que hay que tratar bien las herramientas, que tal y que cual. Total, por la gente entrar un poco en vereda. Y entonces podremos reclamar. Escribimos una carta pidiendo aumento de salario, en aquella época, nos la redactó un abogado laboralista de aquellos que estaban muy perseguidos por el franquismo y nos redactó la carta, nos costó 200 pesetas, las pagamos entre todos, se la dimos a él, tío, no le dio mucha importancia, pero nos subió 150 pesetas de sueldo. A los que firmamos la carta nada más, a los demás no. Entonces los demás, coño, hostia, pues, ¿y por qué? ¿Tú no la has firmado? Ahora hacéis vosotros otra. Entonces, claro, aquello creó un malestar y había un chaval que recogía la viruta del doctor, ¿no? Eso, que era medio subnormal, y llegaba a otro que estaba en el estudio, mira, yo ya cobro casi como tú, yo cobro ya yo cobro como tú, y era pariente del dueño, que de coño, Vicente, haber firmado, ¿tú por qué no has firmado? Hombre, que mi primo, que no digo, bueno, pues hijo, pues, total, que el tío viendo que no era elemento de este, estoy que echarlo de aquí. Me empezaron a esto, lo digo porque costaba mucho, ¿no? Llegamos a un momento en que había una final de Copa, ¿no? Que ya te digo que era el Madrid siempre, o el Barça. Los encargados, como cobraban lo mismo, le decían a los tíos, oye, ¿tú quieres ver el fútbol? Sí. ¿Tú quieres que pleguemos hoy 2 horas antes? Pues yo sí. Vale. Llegaba, vale, pues ellos como, y plegaban. Coño, Y un día digo, se acabó el fútbol, Digo, tú, pues a ti te cuesta el dinero el fútbol. A mí no, ¿cómo que no? ¿Cuántas horas has perdido? 2, pues, ¿te las han pagado? No. Al encargado sí se las han pagado, a ti no. Así que aquí de fútbol nada, Total, que el tío viendo, bueno, pues llegamos hasta tal punto que había una fiesta, que había un puente. Puente sí, puente no. Digo, pues hacemos un referéndum. Si se gana puente, hacemos puente. Y si no, no hacemos puente. Pues claro, pues todo esto era, todo esto de los puentes y de ir al fútbol y todo esto era porque los encargados, como ellos cobraban lo mismo, pues les importaba poco. Pero nosotros un día que perdíamos, si hacíamos puente nos descontaban todo lo que pillábamos, a nosotros nos costaba el dinero.
En definitiva, que dijo el dueño, bueno, este tío hay que quitárselo de encima. Y allí conocí yo a un elemento, y cuando plegamos, íbamos allí paseando un día por la calle, me viene y dice, oye, tú que no sé qué, no sé cuándo, tú que querrías, ¿a ti te gustaría tener algún contacto con una organización de algo, de esto? Digo, hombre, yo llevo ya aquí, porque era en el 60, digo, llevo yo ya casi 10 años en Cataluña y voy detrás de encontrar algo y yo no veo nunca a nadie aquí. Dice, bueno, total, y a través de ahí pude tener el primer contacto con lo que era el PSUV en aquella época, ¿no? Y bueno, y entonces desde la empresa esta, Sampe, hicimos una reunión en el campo y ahí nacieron las primeras comisiones obreras de Hospitalet, en un barranco, donde está ahora el campo de fútbol es de Espluga aquello, ¿eh? Es un campo de fútbol, pero es de Espluga, donde está Tomás Jiménez, el colegio de las monjas, que es al otro lado de la carretera. Y de ahí nació ya lo de comisiones obreras, pero yo no, el movimiento obrero no lo seguí. Me vinieron por otro lado de una asociación de vecinos, la de Pupilla Casa, que estaba en el embrión de crear la organización, ¿no? La asociación de vecinos de Pupilla Casa se hizo un escrito el 16 de mayo del 72, se mandó un escrito al gobierno civil como para pedir la legalización de una junta rectora para la asociación de vecinos Pupilla Casa, que cogía Pupilla Casa, Florida y Cambidalé, o sea, cogía 3 barrios. Y sí, a los 4 o 5 meses ya vino la contestación, que nos legalizaban, y como ya estábamos metidos ahí, pues claro, ahí ya era el movimiento vecinal, y escuela, etcétera. Y hicimos... Un poco más eso. ¿Eh? Las motivaciones que llevaban, por ejemplo, a hacer una asociación de vecinos de este tipo. Las motivaciones eran, sobre todo, escuela y zonas verdes y asuntos relacionados con la sanidad, ¿no? Que no había nada de esto. Entonces la asociación de vecinos de Pupilla Casa se fundó, buscamos un local y hacíamos mucho cineforum, hacíamos reuniones, hicimos una de las primeras películas que hicimos fue Piel Quemada. ¿Ha oído hablar de ella? Sí. Piel Quemada era de Angelino Font, me parece que se llamaba. Que trataba más o menos de un inmigrante que estaba en la Costa Brava, etcétera, etcétera. Y esa película. Y hacíamos muchos cineforum. Y claro, era una asociación de vecinos que estaba toda la juventud de la parte de Pupilla Casa y de otros barrios. Mayoritariamente eran chavales, en la mayoría, muchos eran de los llamados cristianos de base, porque había unos curas allí, una iglesia. Y otros eran chavales que pertenecían a anarquistas, que eran de la CNT, ¿no? Eran jóvenes muy preocupados por la cultura, etcétera, etcétera. Pero eran unos chavales con muchas inquietudes, pero no les daban a una asociación de vecinos el carácter de asociativo para que la gente mayor se acercara, ¿no? Y éramos la gente mayor las que más aportábamos en lo económico, porque pagábamos la cuota, ellos eran jóvenes, no tenían dinero, etcétera, etcétera, y siempre hacían planteamientos, no sé, de 3 conferencias, 2 eran sobre el tema sexual, por ejemplo, o temas que a la gente del barrio no le iba aquello mucho, ¿no? Pero bueno, que era necesario y había que hacerlo. Y entonces la gente mayor, total, se hizo la reunión cuando ya fuimos legalizados y a mí me nombraron secretario. El presidente era un tal Antonio Sáenz, y que era del movimiento cristiano, y eran muy buena gente, ¿no? Todos los que eran del movimiento cristiano, muy buena gente. Y alguna gente yo era del PSUV, pero bueno, el PSUV era una cosa así muy clandestino y yo no podía decir que era del PSUV, aunque por la forma de andar ya nos conocían. Y entonces lo que planteábamos mucho allí era, ya te digo, el problema de escuela. Hasta tal punto que
En Hospitalet se planteó la construcción de 8 grupos escolares, 8, en la parte norte de Hospitalet. Florida eran los que pillaban la asociación de vecinos. Cancerra 2, en Pubillas Casas 2 o 3 más y en la Florida otros 8. Y aquellos colegios se hicieron pues, para el año 75 o así, ya estarían hechos o antes. Ya, mis hijos ya iban a la escuela de la Florida y ya no podían ir o no los llevé, ya no porque valía igual llevarlos a un colegio público que a un concertado, ¿no? Y como estaba en una academia bastante dentro de lo que era, estaba bien. Entonces nosotros hacíamos muchos cineforos, incluso teatro y excursiones al campo. Hicimos una excursión en abril del 74 a La Llacuna. 7 autocares, 7. Pero no a nombre de la asociación de vecinos, porque no queríamos comprometerla, porque como se acercaba el 1 de mayo, pues era muy política aquella. Y aquella excursión vino la florinata de toda la revolución del área metropolitana, de Atesta, Andrés. Además llevamos vino, bueno, allí ya en la asamblea que hicimos en mitad del campo, allí ya se tomaba el poder. Allí ya, el Palacio de Invierno, la venga, entre borrachos que estaban algunos y no sabían ni de lo que hablaban, pues, ala. Y yo con mis hijos allí, pequeñillos, de 8, 6 o 7 años, y le digo a uno que quería tomar el poder, digo, ¿tu padre ya sabe que tú estás aquí? Digo, sí, tú le has dicho a tu padre que tú vienes a una reunión de este tipo aquí hoy, ¿a que no se lo has dicho? ¿A que tú no traes tus hijos como yo traigo los míos? Hombre, por favor, no planteéis aquí cosas que no corresponden. Ya tenemos que venir camuflados, que los autobuses iban a mi nombre, los tuve yo que dar mi nombre, porque la asociación de vecinos no la queríamos meter, porque si metemos la asociación de vecinos y nos pillan haciendo todo aquello que hacíamos, pues ilegalizan, ¿no? Entonces me tengo yo que hacer cargo, total, no pasó nada. Cuando volvimos, después de haber, bueno, pasamos un día bueno, llegamos a Pubillas Casas, donde estaba el Cine Navarra, que ahora hay un supermercado, era el centro del follón. Y cuando bajaron los jóvenes montaron allí, como al otro día era el 1 de mayo, pues no veas, libertad, amnistía, y bueno, y los gritos típicos, ¿no? Pero la policía ya andaba por allí también, dando palos. Y lo pasaban bien, ¿no? Porque nosotros llegamos a conseguir, ya te digo, la construcción de los 8 grupos escolares hasta tal punto que cuando en el 79 entramos en el ayuntamiento, el Jaume Botey hizo el libro blanco de Hospitalet sobre la enseñanza y ya preveía que con los colegios que había ya sobraba. Sí, porque el colegio Samontat de Cancerra tuvieron que hacer una escuela de adultos porque ya sobraban escuelas. De los institutos había 7, que son los que hay, me parece, y ya había suficiente para aquella población, ¿no? ¿Cómo se organizaba la asociación y en qué otras experiencias se inspiraban? Bueno, las asociaciones se organizaban. Había los jóvenes que llevaban la parte de la cultura, ¿no? Y la gente mayor, pues, había lo que era para organizar teatro, y la gente mayor, pues, eran los que más relacionados con lo que era el barrio, cuando había que hacer algo, esto y esto. Y básicamente para reivindicar sí, ¿no? Hacíamos un escrito, hacíamos entrevistas, nosotros tuvimos muchas entrevistas, no solamente con el alcalde, hasta con el director del Butano, por un problema que hubo del Butano, no sé si que en Belviche había o no sé por dónde había un depósito, y que aquello se ve que era una bomba, y hasta eso tuvimos. Nosotros ya reivindicábamos en aquellos tiempos la eliminación de el ferrocarril, que fuera subterráneo y que se acabara, porque no había paso a nivel, y era de esto. Y nosotros reclamamos zonas verdes, colegios, la sanidad, que no había. Teníamos entrevistas para ver si había manera.
Y claro, la sanidad, lo que era ambulatorio, ya había en hospitales solares reservados para hacer ambulatorios, pero no lo hacían. El ambulatorio de la Rambla de Hospitalet, el que es la Rambla, ese ambulatorio lo estuve yo viendo. El solar, no exagero, por lo menos de 15 a 20 años. El solar, reservado para esto. O sea, ya estaba. Lo que pasa es que los ayuntamientos que eran... Bueno, los ayuntamientos no tenían que hacer ambulatorio, tenía que hacer el Ministerio de Sanidad. Los ayuntamientos proponían los solares. Y nosotros... Luego hubo, cuando arreglaron la avenida Masnou, que hicieron un poco de vía rápida, la avenida no, la Isabel la Católica, pues hicieron unos impuestos especiales para pagar aquello, cuyo, y la gente se sublevaba. Y además un colector que le llamaban el colector del pueblo, de qué rollo, que venía por donde ahora bajará la la línea 9, por ahí lo que es el torrenteo Bernal, también había que pagar, bueno, y se pagaba una cantidad de impuestos enorme, ¿eh? ¿Y vosotros recibíais algún tipo de, o mejor dicho, asociación? ¿Estaba en contacto con gente, pues no sé, de la universidad, por ejemplo, que asesoraban sobre... Hacíamos reuniones con otras asociaciones de otros barrios y teníamos reuniones de cuando en cuando y se creó una especie de federación y todo esto porque para hacer fuerza, ¿no? Y llegamos a tener muchas reuniones en Cambuchera para tratar todos los temas de Hospitalet, lo que era. Temas también de autoformación, sí. como asociación. Sí. Se formaban junto con otras sí, asociaciones de temas relacionados con pues, la sanidad o con la educación y los servicios necesarios. Sí, por ejemplo, para hacer el ambulatorio, en este ya no estábamos nosotros, digamos, pero para hacer el ambulatorio de los pajaritos, que llaman, que hay en la Florida, a que gracias a las firmas que se cogieron y la reacción, lo pudieron hacer. Y para hacer el ambulatorio que hay en Pubilla Casas, pero que está en terreno de Espluga, tuvimos que ir yo ya era concejal, en el año 79, tuvimos que ir 2 miembros del Ayuntamiento de Hospitalet a hablar con uno que llevaba la cuestión metropolitana y estaba en la plaza Alesé, porque a los de Espluga pues, ni fu ni fa. Bueno, ni fu ni fa. Los de Espluga no les apretaba tanto el parto en cuanto a los que eran ambulatorios. Entonces nos dijeron, es que tiene que haber un mínimo, no sé si de 4 o 5 mil cartillas para poder hacer un ambulatorio. Y para hacer un ambulatorio, pues dijimos, bueno, lo que hay. Entre lo que hay de Espluga y solamente el barrio Pubilla Casas sobran aquí cartillas. Total, que hicimos unos planteamientos hasta que se consiguiera que se hiciera y se hizo ese ambulatorio. Pero claro, ese ambulatorio ya se hizo cuando Jordi Pujol ya era presidente, etcétera, etcétera, y las medallas se las puso él, claro, lógico. Y allí pasamos. Yo ya luego, en el 79, en abril del 79, salí elegido concejal de distrito por el PSUV, porque yo no quería, pero... ¿Antes o después del Centro Cultural Rumbo? Sí, las elecciones, sí. Sí, porque, ¿verdad? En la asociación de vecinos, nos enfrentábamos mucho, vaya. Estaban los anarquistas, el grupo no sé qué, todos eran muy revolucionarios, más que nosotros. A nosotros, los del PSUV, nos consideraban de derecha, ¿no? Para que tengan una idea. Y nos trataban, bueno, y además tenían un comportamiento que no atraía a la gente. Entonces nosotros llegamos a comprobar en nuestras propias carnes que nosotros hacíamos una excursión a nombre del PSUV, sin decir que era el PSUV, pero lo organizábamos la gente del PSUV, llenábamos 2 autocares y cuando lo hacíamos con la asociación de vecinos no se llenaba un autocar. No venían la gente mayor, porque no es que los chavales fueran malos, pero en su forma de comportarse no tenían la responsabilidad que había que tener para crear. A lo mejor en el fondo era yo más sectario que ellos, pero bueno, nosotros al menos dábamos la cara, o sea, éramos diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Que ya Franco estaba más o menos que caía y nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos y formamos una asociación aparte. Y claro, la gente de allí mayor, hombre, no ir, que no sé qué, a nosotros aquí ya no, políticamente no rentable para nosotros, seamos claros. Entonces
fundamos la asociación Rumbo. Pero claro, más que una asociación de vecinos, aquello era una de esos del PSUV. Éramos casi toda gente del PSUV y ya estábamos a punto de legalizarnos, etcétera, etcétera. Y ya una vez que fuimos legalizados, ¿qué pasó? Que vinieron las elecciones municipales, salimos concejales y las asociaciones se quedaron vacías porque los elementos más combativos y más preparados que estaban en las asociaciones estuvieron por los ayuntamientos y entonces se quedaron muy pobres y muy de esto. Entonces la asociación Rumbo, ya siendo yo concejal, lo que conseguí fue buscarle un local en Canserra, Pupilla Casa, de un colegio que había sido aquello un colegio, y yo pedí las llaves y me las dieron, y digo, pues aquí la única forma de que podáis conseguir de la asociación Rumbo es coger el grupo de Splay de Pupilla Casa, nos metéis ahí, y ese fue es decir, la asociación Rumbo fue el embrión de lo que ahora es el grupo de Splay de Pupilla Casa, que está en la misma plaza de la Bóvila. De allí nació, de allí vinieron... ¿Con qué ideas? Bueno, ¿con qué idea? ¿Cuál era la idea era de que la asociación de vecinos, el Rumbo, su trayectoria no desapareciera y que al menos sirviera de plataforma para el grupo de Splay que estaba al aire libre, que no tenían ni local, ni tenían nada, no tenían protección de ninguna clase. Pero la creación de la Asociación Cultural Rumbo sale de bastante de la gente que estaba en la Asociación de Vecinos de Pupilla Casas, ¿no? Sí, sobre todo los del PSUV. Y la finalidad principal con la cual se hizo la asociación, aparte de que ya estaban un poco cansados de todo el conflicto interno de la asociación de vecinos, la razón principal o la motivación principal de esta otra asociación, ¿cuál era? Hombre, la razón principal era que nosotros podernos desarrollar mucho mejor, con mucho más tranquilidad y quitarnos de encima los problemas y los enfrentamientos. Que después los tuvimos, pero bueno, ahora ya cada uno estaba en su casa, ¿no? Y esa era la razón principal y con el fin de que aquella asociación pudiera tirar para adelante como tal. ¿Las actividades que planteaban eran de qué tipo? ¿En la asociación Rumbo? Pues igual, lo mismo que hacíamos en la otra, que era, que ahí es donde se planteó lo de los impuestos especiales de Isabel la Católica, que por cierto, la asociación de vecinos de Pupilla Casa, los que habían quedado, cuando iban un vecino oye, que lo enviaba a nosotros, y éramos nosotros, sobre todo la Gregoria y su marido y el Puerto, que es los que quedaron, eran los que orientaban a la gente de cómo había que hacer los papeles, los trámites, para no pagar los impuestos esos especiales de Isabel la Católica. ¿Hacían asesoramiento? Sí, hacíamos asesoramiento de la gente, hicimos algunas excursiones también por ahí y hacíamos muchas charlas allí dentro. ¿Debates? Sí. ¿Pues debates de tipo político? Bueno, debates de tipo político era cuando éramos nada más que el PSUV. Que decíamos, bueno, mira, pues si los sábados es cuando viene la gente mayor y vienen los adolescentes de otros sitios, pues el jueves por la tarde, que no viene nadie, o el miércoles, pues nos reuníamos los del PSUV y planteamos a nivel político nuestra lucha, ¿no? Y cómo organizar a la gente y todo esto. Y ya digo, fue esto. Pero ya una vez entramos en los ayuntamientos, pues claro, se quedó todo muy desguarnecido, aparte de que ya se había conseguido muchas cosas, ¿no? Luego estaba el problema de la bóvila, había el problema de lo que es donde está el campo, estaba la Cardonés, donde estaba la Cardonés, que era una fábrica que no se fabricaba un tinte, no se fabricaban ahí, hacía mucha peste. Y además infectaba, producía malestar a los pulmones, a la gente. Sí. Y además había una bóvila, lo que estaba ahora el campo de fútbol. Y lo que costó poder echar a esa gente de ahí. Y al mismo tiempo conservarlo como zona verde. Porque ya hubo una propuesta de un
no sé si era el Capravo, no sé quién era en aquella época, que ya hizo la propuesta de montar una nave comercial ahí y debajo poner, no sé, los locales para las asociaciones de vecinos o cosas de estas, ¿no? ¿Y las luchas cómo las planteaban? ¿Con qué estrategia? ¿Como asociación de vecinos, por ejemplo? Sí, sí, como asociación de vecinos. ¿Cuál Sí. era su acción de lucha? La actuación era, por ejemplo, para la Cardonés cortábamos la circulación en el curso de Canserra con Isabel la Católica. Sobre todo la gente de Canserra era muy combativa y lucharon mucho para poder, por un lado, poder que desapareciera la Cardonés y por otro lado recuperar el solar de la carpa, que había una carpa que llegaba allí, yo qué sé, el tiempo, y hacer un colegio que se hizo, el Colegio La Carpa. Y luego se hizo ese, y se hizo el Lola Anglada, el Rubio York y el Samontá. Se hicieron 3 o 4 colegios, además de la carpa. Y lo que era el problema, lo que era el asunto escolar, y por esa parte ya estaba más o menos cubierto, ¿no? Lo hacían, dice, cortando, por ejemplo, a la... Sí, y bueno, y haciendo muchas, y yendo a muchas reuniones. Básicamente negociando, Sí. pero con una fuerza detrás que era... Nosotros tuvimos una reunión con Matías España, todavía alcalde, que fue el penúltimo alcalde, no el último me parece que fue el Peiró, ¿no? El Perelló. El último fue el Perelló, pobre hombre, se la cargó toda. Pues el Matías de España nos citó a una casa que hay allí, donde era una casa de la Falange, unas vigas así bajas, y esto nos citó allí, éramos los de la Florida y Villacasa, y reclamábamos escuela, ¿eh? Pues si era este tío, yo para mí que era antes del 72, por ahí, no sé qué. Y el ponente de cultura del Ayuntamiento de Hospitalet era un talcán, un payé de aquí, de Hospitalet, era payé, pobre hombre. Digo pobre porque cuando estábamos todos reunidos allí, después del alcalde explicar los problemas, que no sé qué, que el gobierno central no daba los dineros, que tal y cual, este hombre medio en catalán decía: clar, aquesta gent que han vingut de fora, com que porta tanta canalla, pues no n'hi ha escola per a tot. Y dice una por detrás: claro, si fuéramos maricón como tú, el hombre no era maricón, le soltaron aquello, ¿no? Si fuéramos maricón como tú, bueno, y cosas de estas, ¿no? Era una lucha continua. El Matías de España, que era un elemento de mucho cuidado, yo no sé si vivirá ese hombre. Teníamos muchos encuentros con, claro, porque ya estaba todo, y una compañera nuestra del PSUV fue a presentar una carta de protesta y el mismo alcalde llamó a la policía y la detuvieron. Pero no era la que se le montó, tuvieron que soltarla. ¿Tú te crees un alcalde deteniendo a un ciudadano porque llevaba una carta para protestar? Pues eso lo hacía ese hombre. Vale, pues. Bueno, en Samper, teniendo en cuenta que era la época que era los años 65 y 66, porque en septiembre del 67 yo ya me marché de allí. Bueno, me tuve que ir, ¿no? El Samper pues era una empresa familiar que se dedicaba a la construcción de casquillos de rodamiento, digamos, de metal. Y ganaban mucho dinero, mucho. Allí entraba la viruta y salían unas barras y allí se ganaba mucho dinero. Y bueno, y entonces como en aquella época no había competencia ninguna, que allí todo lo que se hacía, todo valía, y estuviera mal o estuviera bien, pues la gente trabajaba a destajo, de malas maneras. Entonces ya empezaba porque, como ha contado anteriormente, había mucho humo, fundición y taller. Los del taller ganábamos menos de la mitad de lo que ganaba uno que trabajaba en la fundición. Y entonces, pues claro, tenemos que plantear reivindicaciones de tipo sanitario y de tipo económico para ponerlos de ellos. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer esto? Si no teníamos tiempo, hacíamos muchas horas extras. Yo no hacía muchas, pero bueno, hacíamos horas extras. Y no teníamos tiempo para organizar a la gente, para que poder... cogíamos y decíamos: oye,
el jueves por la tarde vamos a tal bar, por lo general eran bares que tenían un altillo, y en el altillo nos montábamos y le decíamos al dueño del bar, oye, que vamos a celebrar a que este se va a casar o va a hacer la comunión, un rollo de esto, ¿no? Y allí lo que planteábamos era el sistema de lucha, qué es lo que había que hacer para que nos atendieran a nosotros. Y... ¿Qué? Y entonces, para que nos atendieran a nosotros, primero, yo ya le explicábamos, primero tenemos que cumplir con el trabajo, llegar a nuestras horas, no faltarle a los encargados, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos fuerza moral para reclamar nuestro, digamos, aumento de salario o nuestro mejor nivel de vida en las empresas. Entonces empezamos por reivindicar, después de que ya habíamos pedido un aumento salarial para los que firmamos la carta, un sitio donde podíamos a comer, porque nos teníamos que sentar en la calle allí de cualquier manera. Y entonces nos montaron un altillo arriba y allí nos comíamos el bocadillo. Y bueno, conseguimos que nos dieran ropa, muchas cosas. Y claro, al dueño, pues esto no puede ser, esto no puede ser. Esto que hay aquí, gente aquí metiendo guerra, a ver cómo nos cargamos a esta gente. Entonces empezaban por mí. Pero claro, decía, ¿cómo desmontamos esto? Entonces... Primero, ¿cómo se organizaban y tal? Dice que iban a bares y tal. Sí, íbamos al bar. En el bar, bueno, una cerveza cada uno y decíamos, bueno, mañana tenemos que plantear esto, ¿eh? Vamos a pedir que es del aumento de las 150 pesetas. Escribimos una carta y tenemos que aceptarla. La firmamos todo, la tenemos que firmar todo, ¿eh? Que él que vea, pero firmarlas todas, sí, sí. Y que no se raje nadie. El que no quiera firmarla, que lo diga ahora, pero que se vaya de aquí. Entonces le hacíamos ver, ¿no?, para que moralmente se viera comprometido a firmar, ¿no? Eso lo hacían los que dirigíais un poco. Sí, claro, los que estábamos allí más o menos comprometidos. Todos se prestaban. Entonces, sí, pues nada, se firma el papel, nos aumentan el salario, pero claro, seguía habiendo falta, como era un comedor donde poder comer, o era lo del humo, que también lo conseguimos que lo quitaran, y todo esto. Entonces el dueño se vio entre la espada y la pared, ¿y qué hizo? Puso un letrero y decía, todo el que pida la liquidación le damos 50.000 pesetas, era 50.000 pesetas de aquella época. Porque el grupo que movía el ajo, digamos, el grupo que decían, el grupo de Carrasco, no llegábamos a 30, de 70 que éramos o más o menos allí en el taller. Entonces dice, bueno, llegaba uno, decía, llegaba el dueño, ¿no? Yo quiero las 50.000 pelas y me voy. Y decía, tú, se quedó mirándolo, pero tú no perteneces al grupo del Carrasco. Y dice, no. Pues a ti no te doy las 50.000 pelas. Tú no. Era malagueño, que se había quedado un poco cojo, que lo atropelló el tren ahí en Castel de Fe. Y como me decía paisano, me decía, hostia, paisano, si yo llego a saber que el tío este me hace esto, yo voy todos los días a la reunión contigo, ¿eh? Porque ahora el tío a mí no me da las 50.000 pesetas, que yo las quería para coger una licencia de un taxi. Y digo, ¿por qué no venía? Estabas cagado, perdido, ¿no? ¿Tú no querías venir? Bueno, pues no, ahora ves, como a ti no te las da. Entonces se las daba a aquellos que venían en el grupo. 50.000 pesetas en aquella época, que trabajo había, más o menos. Chavales jóvenes, pues tal. Entonces cuando ya el ejército se quedó diezmado, el tío me llama a mí y me dice, bueno, mire, yo tengo dos posibilidades de echarle de la empresa. Por las buenas, dándole dinero, o por las malas, diciéndole a la policía que usted es comunista, que tal y cual, que revuelva a la gente, que... Y le digo yo al tío, ¿sí? Y tenía un crucifijo encima. Yo me quedo mirando y digo, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Dios de verdad? ¿Cree en Dios? Tiene un Jesucristo ahí, ¿no? Y usted me va a denunciar a mí que soy comunista, ¿para qué? ¿Para que venga la policía? Pues llámelo. Y usted llama a todos los comisarios. Y el tío ya, bueno, ¿cuántos quiere y se va?
Digo, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que usted arregle las cosas, lo que hay. Usted separe el humo, nos tiene que aumentar el salario ese que hemos pedido, etcétera, etcétera. Y dice el tío, bueno, ya veremos. Entonces, claro, yo antes de tener que decidir de irme o no irme, como hicimos una especie de referéndum sobre un puente que había que hacer y no lo hicimos porque salió que había que trabajar. Quedamos en todo, en la reunión que hicimos en el bar, los compañeros decían, bueno, mañana todo el mundo a trabajar, ya que hemos conseguido que no se haga el puente, porque el puente nos perjudica a nosotros, todo el mundo a trabajar. Y mira por dónde, un paisano mío, que le decíamos el sevillano, tenía una moto Espino, vivía en San Feliu, se le averió la meta, el caso es que llegó casi una hora tarde al trabajo. Y el encargado no lo dejó enchegar. Y yo, como estaba al lado del reloj de marcar, pues yo controlaba a todos los que llegaban tarde y los que no llegaron. Entonces, del grupo mío, digamos, del grupo de los revoltosos, el sevillano ese es el último que llegó y no dejaban llegar. Y viene allí, no, que no me dejan llegar y que no sé qué, no sé cuándo. Digo, que no te dejan llegar. Viene el encargado y no, pues, digo, fulano y fulano también han llegado tarde. Digo, eso han llegado tarde, que lo he visto yo. Si esos también van a la calle, este también. Y en eso llega el dueño. ¿Qué pasa? No, que a trabajar, todo el mundo a trabajar. Y, total, que como veían que no había manera, pero mira por dónde aquel falló, llegó tarde y nos tuvimos que ver en el compromiso de esto. Entonces yo ya hice una reunión con los compañeros y les dije, bueno, a mí yo me tengo que ir de aquí. O me echan, o a las buenas, o a las malas. Pero yo sé que aquí hay que seguir luchando, ¿eh? Si vosotros estáis dispuestos a seguir, yo me quedo. Pero si vosotros veis que esto ya está en peligro, porque nos hemos quedado de 30 y nos hemos quedado 10 o 12, porque los demás han marchado, que le han dado dinero, digo, pues vosotros mismos. Entonces me dicen, no, si te dan dinero, cógelo y vete, porque tal y cual, bueno, vale. Entonces yo ya, ¿qué hago? Me dice el tío, bueno, usted váyase, búsquese faena y venga el sábado a cobrar y yo le pagaré 12 horas cada semana. Yo no hacía 12 horas, yo hacía 10 si acaso, 12 nunca, yo 12 horas no hice nunca. Digo, no. Usted se me cambia el turno, vengo por la mañana, hago las 8 horas y por la tarde no vengo y me busco trabajo. Bueno, pues vale. Entonces yo hacía 8 horas y iba las 8 horas por la mañana y por la tarde no iba, pero él me pagaba 12. Bueno, pues vale. Total, que vine por donde me encuentro un cuñado mío, me habla de una empresa que necesitaba uno para cobrar el recibo y tal y cual, que si por la mañana, que si por las tardes. Y digo, pues sí, pues vale. Entonces, pues yo iba por las tardes a cobrar los recibos. Y cuando ya en esa empresa, que era la Soberana, llevaba yo ya, pues esto fue de septiembre hasta Navidad, estaba ya cobrando, la empresa esta Soberana le digo, bueno, yo si me hacéis fijo aquí me quedo, si no, porque yo trabajo y tal. Digo, pues sí, pues, ¿se quiere quedar fijo? Pues nada. Y entonces digo, o sea, ¿que puedo pedir la cuenta donde estoy trabajando? Y dice, sí. Y digo, ¿tengo que traer una carta de recomendación? Y dice, no. Digo, bueno, si la quiere traer, tráela. Me dijeron, ¿no? Entonces voy al SAMPE, digo, bueno, sigue en pie la propuesta de que me da dinero y las 100.000 pesetas más la liquidación. Dice, sí, sí. Digo, pero me tengo que hacer una carta de recomendación. Eso ya está hecho. Le dice a la niña, escribe una carta y que tal y cual, y que buen trabajador. Y me voy a Soberana, y bueno, y se quedó así. Porque claro, ya cambié de trabajo, no era lo mismo. Yo no había trabajado nunca en una oficina, ¿no? Además me pusieron a archivar, primero de recado, a los bancos, cobrar las letras, y luego ya a última hora estuve, los últimos 28 años, estuve en el archivo, le llevaba los archivos y todo esto, y bien, estaba muy bien aquella empresa esto. Yo seguía la política, pero ya dentro de la empresa donde estaba no podía hacer nada porque allí
era diferente la cosa, ¿no? Pero la vinculación con las reivindicaciones dentro de SAMPE, Sí, yo seguía. con comisiones, por ejemplo, con algún... ¿No? ¿Con comisiones llega? O... Sí, bueno, el de Sampe fue que hicimos una reunión en el campo y eran de los 30 que habíamos allí, pues 20 eran de la empresa Sampe y de allí arrancó lo que era el embrión de comisiones obreras De ahí en arrancó el Hospitalet, ¿no? Y esto. Hospitalet vinculado a País Llobregat. ¿O? Sí, sí, porque nosotros recogíamos dinero hasta 200 pesetas cada semana y íbamos a la Almeda de Cornellá y lo entregábamos en nombre de la empresa Sampe, de los trabajadores, de las empresas que estaban en huelga, etcétera, etcétera. Que por cierto detuvieron a 5 o 6. A mí no me detuvieron porque íbamos para allí, para la Almeda, y al pasar por Hospitalet yo tenía que poner un telegrama de un chaval que había vivido en mi casa, estaba haciendo la mili, y le íbamos a mandar, no sé si dinero o ropa, no sé, y total, le tenía que me bajo allí y luego cojo el autobús otra vez hacia la Almeda, y cuando llego a la Almeda estaba la policía y todo acordonado. Y a mí no me detuvieron, pero de mi empresa detuvieron 3 o 4. Y bueno, y menos mal, pero luego venían a... ¿Y qué hicieron? O sea, no, le empezaron a preguntar, pero no le hicieron nada, estuvieron allí, no sé si un día, no llegó, no le dieron nada, no dieron nada. No. ¿la organización tenía algún sistema de apoyo a la gente que detenían? O... Hombre, sí, más que lo que era comisiones, quizás el partido, si en un caso dado, o las mismas organizaciones, si había algún detenido y estaba demasiado tiempo, a lo mejor sí se buscaba la forma de ayudarle, ¿no? Porque por eso se aportaba cada semana dinero, íbamos nosotros, ¿no? Bueno, y como pasaba todo esto, pues en Sampe la estrategia que teníamos era esta, ¿no? De luchar, pero cumpliendo en el trabajo y haciendo las cosas como había que hacerlas, y no abriendo las taquillas que las abrían a patadas y luego, bueno, y cosas de estas, porque la gente era jóvenes. Y claro, pero al dueño no, al amo no le gustaba que la gente fueran buenos si reclamaban. Y ya digo, entonces ya me tuve que marchar. Pero lo más curioso de esto es que yo me marché en el mes de septiembre del 67, me marché, y en Navidad el dueño, el de Sampe, cogió 800 millones de pelas y se largó y los dejó a todos colgados. Y mira por dónde me escapé yo y todos los demás. Dice, hostias, nos tenemos que ir contigo. Los dejó a todos colgados. Tío, que fue de los primeros, yo no sé, en aquella vez había crisis, bueno, crisis, los trabajadores siempre hemos estado en crisis, ¿eh? No sé por qué habla la gente de crisis, pero de la crisis. Nosotros, desde que nacimos, hemos tenido crisis hasta ahora, con Franco, sin Franco, de crisis en crisis vamos viviendo. ¿Y cómo vincula todo ese proceso de politización o de reivindicación con el que después tuvo, pues no sé, aquí en el barrio, ¿no? Más, con lucha más vecinal? Yo ya me incliné más por lo que era el movimiento social de los barrios, y yo lo que era sindicato no participé ya. Yo me apunté al sindicato, pero yo sindicalmente no hacía nada, éramos a nivel de barrio, y claro, y eso es lo que sirvió, ese movimiento social sirvió mucho para impulsar al partido dentro del barrio, ¿no? Que había mucha gente, te conocían y participaban, y hacíamos cosas, y eso hacía que luego en las primeras elecciones pues tuviéramos un porcentaje muy elevado de votos. Porque os reconocían como gente del partido, sí, sin llevar las siglas propiamente, porque era ilegal, pero que estaban involucrados, ¿no? Y comprometidos con el barrio y con... Sí, porque fuimos legalizados 30 o 40 días antes de las elecciones. Bueno, fuimos legalizados. Pero vuestra conexión, o sea, realmente vuestra conexión con todas las reivindicaciones que llevaba el PSUC de forma pues, clandestina y tal, ¿cómo se genera un vínculo? ¿Se genera un vínculo con lo que sería nosotros éramos, las actividades del movimiento? No, porque nosotros no teníamos que esperar que el PSUC nos dijera hay que hacer esto.
Primero que no nos lo decía. A lo mejor en algún panfleto te planteaban alguna cosa, pero poca cosa. Nosotros ya íbamos sobre la marcha, sobre los problemas que había en cada barrio, así actuábamos. No teníamos nada que ver si el PSUV pedía pera al olmo o no pedía pera al olmo. Pero claro, esto hacía que creciera el PSUV, porque nuestro comportamiento era un comportamiento de ciudadanos, solo que por las razones que fuera, pues pertenecíamos a un partido que estaba en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Pero como estábamos mezclados con lo que era el pueblo y las reivindicaciones y las necesidades que había muchas, pues de ahí que tuviéramos un cierto prestigio como personas. Estábamos al frente y la prueba es que cuando a mí me hicieron secretario de la asociación de vecinos, pues yo dije que yo no quería hacer, porque yo no, los números eso no me iban muy bien. No, bueno, porque ahora éramos el alma de lo que era la asociación de vecinos. Que la asociación de vecinos de Villacasa hizo mucho, yo diría que fue una de las pioneras en reivindicar y que se consiguió, ya digo, el plan de urgencia de 8 grupos escolares en el norte de Hospitalet, que fue de los barrios que más luchó. Eso lo recoge todo muchas de estas experiencias las recoge en el cuaderno que tiene usted detrás, ¿no? Sí, aquí se recogen. Aquí hay, para tener una idea más o menos de cómo íbamos nosotros, si hacíamos o no hacíamos cosas. Ahora nos damos cuenta de qué es lo que hacíamos. ¿Qué es ese cuaderno? ¿Qué recoge este cuaderno? Este cuaderno son datos biográficos de Hospitalet. ¿Lo ha escrito usted mismo? Esto lo he escrito yo, lo escribía cuando esto era todo en el año 73, 74 y el 75. ¿Se dedicó a recoger? Sí, cogía datos, los escribía a mano, luego los pasé a máquina y esto. Y más o menos de lo que me acordaba, ¿no? Aquí tuvimos una entrevista con el ponente de Cultura, dice, en la entrevista que se hizo con el ponente de Cultura del Hospitalet, el señor Figuera, el día 22 de marzo del 74, se puso de manifiesto la necesidad de coordinar en lo posible todos los trabajos de cara a la Semana Cultural del Hospitalet, que se ha de celebrar del 20 al 30 de abril, y en cuya preparación debemos participar todas las asociaciones y centros sociales. Esto era en abril del 74. En dicha entrevista se habló desde la representación de Quejío. Quejío era un grupo de teatro de la Cuadra de Sevilla, que eran gente muy de izquierda, que hicieron esa, luego hicieron otra que se llamaba, que es lo que ahora ese grupo lo ha impulsado ya a un nivel más alto, el Salvador Táboras, que es un buen de teatro, ¿no? En dicha entrevista se habló de esto, de hacer Quejío, hasta la proyección de varias películas, entre ellas Roma, Ciudad Abierta, Los 400 Golpes, Los Olvidados de Luis Buñuel, y el cantante Ovidi Montllor y otras actuaciones. También se habló de la participación en la venta de libros que se celebra del 20 al 23 del mismo mes. Es decir, que nosotros escogíamos la flor y nata de lo que había, porque eran todos grupos que reivindicaban, el Ovidi Montllor con sus canciones, el Quejío con su teatro, el Manuel Gerena que cantaba flamenco también, es decir, que nosotros lo que queríamos, y asistía mucha gente, ¿no?, a estar de esto. ¿Esto lo hacían desde la asociación de vecinos? Sí. Esa es la asociación de vecinos, sí. Asociación de vecinos. Con la asociación de vecinos como entidad, ¿no? ¿Y cómo, no sé, quién eran los que decidían, pues, por ejemplo, qué tipos de artistas? Bueno, a veces venían las propuestas de lo que estaba de moda, de la gente que más promovían a nivel, no clandestino, pero así que no tenía mucha propaganda, porque claro, oficialmente no hacían propaganda de Quejío, pero los periódicos o alguna revista o del boca a boca se sabía lo que había, ¿no? Y era propuesta del grupo de cultura que llegaba, que eran los jóvenes, que en su mayoría eran anarquistas y eran gente muy inquieta, ¿no?, en el problema de la cultura, ¿no?
Que era gente más joven. O sea, eran más jóvenes, sí. Y estaba en la además, universidad o... además de ser más jóvenes, eran gente que culturalmente nos pasaban a nosotros, porque nosotros la mayoría no íbamos a la escuela. Ellos sí, ellos pues muchos habían hecho el bachillero, incluso algunos estudiaban carrera, había algunos que eran médicos ya, estaban a punto de ser doctores y esto. Había mucha gente ya preparada, ¿no? O sea, había un cambio cultural importante, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, dentro de... convivían, ¿no? Sí, sí, no, teníamos nuestras contradicciones y nuestros enfrentamientos a veces, porque claro, primero por la edad, pues nosotros teníamos una forma de ver las cosas distinta a ellos que eran más jóvenes, ellos eran más impulsivos, a lo mejor se pensaban que se podía hacer mucho más, y bueno, y nosotros pensábamos que se podía hacer hasta cierto punto, ¿no? En fin, esto era lógico porque eran generaciones distintas, además, estos jóvenes en su mayoría habían nacido aquí en Cataluña o eran incluso de origen catalán la mayoría, y nosotros veníamos de otro sitio con una cultura mucho paupérrima, muy mala, que no habíamos ido a la escuela, y claro, y a lo mejor éramos mucho más brutos y más a la hora de presentar un problema, ¿no? Pero vaya, dentro de esto el entendimiento siempre fue bueno. Aprendimos mucho unos de otros, ¿no? Y yo creo que hicimos una gran labor lo que pudimos hacer, ¿no? Qué duda cabe que metíamos la pata en muchas cosas, porque si no haces nada no metes la pata, pero si haces algo sí, ¿no? Nosotros reivindicamos en aquellos años, reivindicamos un solar que hoy han hecho una residencia de ancianos, la única que han hecho en Hospitalet, que está allí entre Cancerre y Villacasa, en la avenida Electricidad. Bueno, ahora no sé si se llama Avenida Cataluña, aquello, no sé cómo se llama, Avenida Electricidad, pues que calle Andorra. Allí han hecho una residencia, lleva un par de años hecha. Aquel solar lo reivindicamos nosotros para limpiarlo, le dijimos al ayuntamiento que lo limpiara, no lo limpiaba, y los vecinos, los de la asociación de vecinos, fuimos un día, empezamos a limpiar, y en vez de mandar el ayuntamiento una brigada para ayudarnos, mandó a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, cuando nos vio allí, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Pero esto no es vuestro, ¿no? Este solar, no, pero esto está hecho una mierda, ¿no? Aquí vienen todas las mierdas que hay, estamos limpiándolo para que al menos los que puedan jugar a la pelota, los críos aquí. Tenían muchos problemas de insalubridad, ¿no? Sí, porque era como un vertedero aquello, y aquí y allí, ¿me entiendes? Y que en definitiva aquel solar para lo que sirvió, aparte de que es para que luego los que estaban mirando desde la barrera cómo lo hacíamos, metieran a sus coches y aparcarlos. Y se reían de nosotros cuando limpiábamos el solar. Éramos unos gilipollas, decían, limpiábamos el solar. Pero ellos luego cuando vieron aquellos coños, un solar que ya podemos meter los coches aquí. Y ahora han hecho la residencia esta. No, bueno, y esto... y yo creo que era muy necesaria el movimiento social porque no había de nada. Voy a leer lo que había en una barriada como La Florida. Resultado de un estudio realizado en el barrio de La Florida, Las Planas, en el mes de abril del 74. Colegios estatales, 5. Esto en el 74, que 4 años antes no había 5, pero bueno, 5. Con 55 aulas y 2.750 niños, que salían aproximadamente a 50 niños justos por aulas. Justo, que los sucede. Colegios privados, 15, con 104. El promedio de alumnos igual, 50 aproximadamente. Biblioteca, 0. Centros sociales, 1, el de La Florida. Cine, 1, el Cine Florida. Central telefónica, 0. Estafeta de correo, 0. Teatro, 0. Farmacia, 6. Mercado, 2. Torrente Gorná y La Florida. Hospitales, 1. El Hospital de la Cruz Roja. Zonas deportivas, 0. Zonas verdes, más 0 todavía. Transportes nocturnos desde las 23 a las 04 horas, 0. No había transporte. Cabinas telefónicas, 17.
Buzones de correo, 9. Todo esto para una población aproximada de 60.000 personas. Así que, si ahí no había nada que pedir, a ver cómo estamos ahora. Ahora sí que hay, ahora sí que hay correos, y, bueno, y zonas verdes, lo poquillo que se han podido reivindicar. Tampoco se podía reivindicar muchas zonas verdes, porque Hospitalet perdió todo en la época del Matías de España y compañía, perdió la oportunidad de ser una ciudad más moderna, que te encuentra calles como la calle Font, no sé si es calle Font, una calle estrecha, una calle hecha en los años 50, ¿cómo podían hacer ese tipo de calle? ¿No preveían que habría coches en un futuro? Explícanos un poco, para cerrar un poco ya, lo que sería su experiencia como regidor y bueno, un poco ese bueno, tramo más político. Sí. Yo me fui elegido concejal en el 79 y fui concejal de distrito por el distrito de Pubilla-Casa, que es el distrito quinto de Hospitalet, distrito municipal. Bueno, teníamos muchas ambiciones, pero como dice el refrán, una cosa es predicar y otra cosa es repartir trigo. Una cosa es desde fuera creyéndose que el ayuntamiento podía hacer muchas cosas y cuando estás dentro te das cuenta que no es tanto lo que puede hacer, ¿no? Otra cosa es si lo debe hacer o no. A mí me hicieron concejal de distrito, yo no quería, los compañeros me obligaron de alguna manera y entonces yo dedicaba media jornada al ayuntamiento, que era por las tardes, y por la mañana iba a trabajar a la empresa que estaba yo. Entonces yo lo que dejaba de cobrar en la empresa me lo pagaba el grupo, porque allí el grupo del PSUV cobraba en aquella época 600.000 pesetas mensuales para los 11 concejales que éramos. No creo que era ninguna gran cosa, pero bueno, eso es lo que se cobraba. Entonces yo dije, no, yo lo que dejo de cobrar mi empresa me lo pagáis y ya está. 4 horas. Me dijeron, ay, ¿por qué no te da baja del seguro? Y digo, no. Yo tengo 3 hijos y yo no me doy de baja del seguro, yo sigo en una... En la práctica yo cobraba lo mismo, pero a final de año no cobraba lo mismo, cobraba menos porque las pagas extras en mi empresa me pagaban la mitad y el ayuntamiento no me daba ninguna paga extra. O sea que ya de las 3 o 4 pagas que cobrábamos en la empresa que yo trabajaba, como cobraba al año, si cobraba a 50.000 pelas la paga extra, que era más o menos lo que cobraba al mes, pues de 150 la mitad eran 75.000 pesetas, ¿no? Pues eso es lo que perdía, así, aparte de los dolores de cabeza, ¿no? De cobrar o no cobrar. Pero bueno, que eso no era... al fin y al cabo, si yo había elegido y mis inquietudes eran sociales, era de conseguir de que el mundo cambiara un poco mejor, que fuéramos un poco más humanos y que las cosas fueran de otra manera, ¿no? A nosotros, esto lo expliqué en los 25 años de ayuntamientos democráticos en Las Vargas. Cuando nosotros bajábamos los de Pubilla-Casa y La Florida al ayuntamiento a reclamar, que íbamos en bandada, más o menos nos decían los indios, ya vienen los indios estos de ahí, ¿qué querrán esto? Ya vienen. Pues siempre íbamos reclamando algo para el barrio y para los barrios. Pues ahora resulta, y se lo dije allí, que el parque que hay, el parque de las Planas, ahora hay muchos que vayan allí, llevan a sus niños y sus perritos allí a hacer caca y lo reivindicamos nosotros, para que ahora pudieran ir ellos. Gente que luego nos criticaban y que sí, éramos unos indios. Pues no éramos tan indios y no éramos héroes, luchamos por nuestra necesidad. Nosotros no hacíamos nada heroico, era nuestra obligación como padres. Claro, porque yo tenía, mi hijo cuando cumplió
los 6 años, que fue en el 71, en la Florida no había escuela. Lo llevamos al Virgen de Nuria y la que fuera la directora, que no, iba la mujer, yo no iba porque estaba siempre trabajando y esto, y le dijeron, no, aquí no hay. Y miraba la lista y todos los hijos de los comerciantes que había allá alrededor tenían los hijos metidos allí en las escuelas públicas, en las poquillas que quedaban. En cambio ahora, cuando hay dinero, ahora eso llevan a las privadas, ¿no? Y hubo que luchar por eso, porque es que yo ya no pude ir a la escuela por falta de escuela. Llegas a Cataluña, te encuentras en el mismo problema, que no hay escuela tampoco para la gente. ¿Y qué pasa? Pues a luchar. Y bueno, y se consiguió, claro que sí. Claro que se consiguió. Y nosotros éramos, digamos, los que cuando entramos a los ayuntamientos lo que hicimos fue de un camino forestal hacer una carretera. ¿Me entiendes? Aunque fuera de la misma medida, pero una carretera. Eso es lo que pudimos hacer. Porque bueno, el ayuntamiento estaba como estaban los ayuntamientos, endeudados, cobraban menos impuestos que ahora, pero no hacían nada. ¿Y cómo se salió? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo estuve 4 años y a las segundas elecciones, que fue en el 84 o el 80, pues de 11 concejales no sé si salieron 3 o 4 o 5 el PSUV. Parece que fueron 5, se quedó en la mitad o menos. El PSUV había tenido muchas luchas internas, hubo la división del 81. Y claro, un partido cuando está así tan dividido y tantas luchas internas, pues la gente pues te dejan de votar. Y pasó lo que pasó, ¿no? Que de 11 concejales se pasó a 5 o 6. Y, en fin. Perdona, ¿tú te sentiste realizado cuando llegaste al poder? Porque llegaste al poder municipal. No. A mí no me... Yo siempre he sido muy enemigo de estar con los altos mandos, no sé por qué. Yo he ido de Barcelona a Sevilla en un autocar al lado del Guti, que fuimos para una manifestación contra no sé qué del campo, y para mí el Guti era uno más. En el año, no sé qué año sería, el Carrillo vino a dar una conferencia a una escuela, no sé si de ingenieros, de económica, que hay en la Diagonal, por encima de la Diagonal, ¿no? Donde está la universidad, pero la parte de arriba. Y había una cantidad de militantes haciendo cola para que Carrillo le firmara el carnet del partido, dándole la mano. Y al otro día diciendo que era Carrillo un hijo puta porque había dicho esto y eso otro. Pues yo no estaba, ni le digo que era un hijo puta, pero tampoco fui a que me firmara el carnet. Es decir, yo no, a mí eso no me iba. Y entonces cuando a mí me hicieron concejal fue por presión de unos compañeros que a nivel de comité local del PSUV o donde fuera, le obligaron para que me pusieran en la lista. Me pusieron el último porque pensaba que no iba a salir y mira por dónde salgo elegido. Y claro, yo soy una persona, yo no considero a la gente buena o mala en razón de su ideología, porque en todas partes cuecenaba, ¿eh? Y ni toda la gente que se proclama de izquierda son buena gente, que no lo son. Y a lo mejor de derecha te puede encontrar gente buena, que claro, un tío puede ser de derecha, pues no por lo que sea, por defender sus intereses, que lo hace muy bien, ¿no? Y yo, para tener una idea, que esto no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ya que estoy aquí. Cuando el PSUV se dividió entre los afganos y los euros, a nosotros, al PSUV, a los que estábamos en contra de la invasión de Checoslovaquia, cuando invadieron Praga, éramos unos, y había otros que estaban a favor de eso. Luego vino los de Afganistán, los tanques rusos ocuparon Afganistán o invadieron. Entonces, esos que estaban por un lado a favor de un lado, estaban en contra de otro. Y nosotros decíamos, ¿cómo se puede estar a favor de la paz aplaudiendo que los tanques rusos han invadido Afganistán y han invadido Checoslovaquia, etcétera, etcétera? Yo siempre estaba al lado
de lo que era lo más apetecible para la humanidad en la paz. Y no podíamos estar. Entonces el PSUV se partió por la mitad. Por la mitad, y se quedó hecho. Si juntos éramos una mierda, hablando claramente, separados éramos dos mierdas. Y así de claro. Entonces yo era de una forma de ser que uno me consideraba muy extremista para un lado y otro a otro. Hasta tal punto que cuando se dividió el partido, el local de la calle Elise lo desmontaron el PSUV oficial, digamos. Los euros que decían. Y los afganos se quedaron con el local porque el local era de uno de los afganos. Euros y afganos. Sí, euros y afganos. Era un insulto llamarte euro, porque el eurocomunismo. Los eurocomunistas y los... Eso. Y mira, ahora llevarán los bolsillos llenos de euros. Ahora no. Aquellos que nos criticaban ahora ya tendrán los euros en el bolsillo. Ahora no los tirarán, no. Pues yo que incluso participé en el contrato de ese local con el Salvador Pastor y que era uno de los que... A mí no me dijeron que desmontaban ese local. Y yo no voy a decir los nombres de los que lo desmontaron, pero estaban conmigo todos los días. A mí no me... Y cuando me enteré, y yo dije, bueno, y a mí, ¿por qué no al menos me lo hubieran dicho? Yo no hubiera ido, pero vaya. Y desmontaron está para llevarse los 4 libros y 2 bombonas de butano y 20 sillas, ya ves lo que había en un local de eso, nada. Es decir, que a mí los que organizaron el desmonte eran la flor y nata del PSUV de Hospitalet, a mí no me llamaron. Y por el otro lado estaban los afganos que tampoco se fiaban mucho de mí, porque me veían muy blando, decía. Bueno, pues vale. Hicimos un mitin en la puerta del ayuntamiento, ya siendo concejal, ¿no? Te voy a contar porque ahora tú qué rápido. Estamos y me ponen a mí, bueno, va, carajo, va, tú hablas que no sé qué. Claro, yo... Y se me ocurrió que había que acabar con la corrupción del ayuntamiento, y entonces los trabajadores del ayuntamiento se sintieron ofendidos, claro. No me supe explicar yo. Yo dije que había que acabar con la corrupción. Yo no dije que los funcionarios fueran corruptos, sino que había que acabar con el sistema antiguo del franquismo y de esa corrupción, de la parentela de tanto de esto. Pero cuando estaba allí hablando yo, por un balcón por arriba, por detrás, en la plaza del ayuntamiento, uno sacó un jamón y hacía así. ¿Tú no lo viste eso? Sacaba un jamón, no sé qué querría decir con el jamón. Seguramente era porque allí todos los que vivían un poco de derecha eran. Pero de río porque a lo mejor me expresé muy mal y bueno, y ya te digo, yo no tenía aspiraciones a ser concejal, a mí no me gustaba. Yo prefiero hacer las cosas antes de mandarlas a hacer. Yo soy así, ¿no? Yo no. Y bueno. Pero fue una experiencia buena, ¿no? Porque te das cuenta de, por ejemplo, la gente decía, bueno, porque el ayuntamiento puede llegar, sí, el ayuntamiento puede llegar y decirle a un tío que tiene una fábrica y venga, que me quedo con la fábrica, y usted a la calle, ¿usted qué, moreno? Y un solar no se puede expropiar, un solar tarda 10 años de expropiarse, aparte de pagarlo. No es tan fácil, el ayuntamiento no tiene tantas atribuciones. Los ayuntamientos franquistas sí ordenaban y mandaban, pero porque se salían de la regla. Pero las reglas no eran esas, al menos las de ahora. Y claro, la gente confundía la velocidad con el tocino. Nuestra gente, no ¿Tú no crees que Jesús cometió un error y es ir todos al ayuntamiento y dejar el movimiento popular? Claro que sí. Pero bueno, es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y esto pasa en los partidos de izquierda y en los que no son de izquierda también, pero bueno, de izquierda más. Al ayuntamiento tienen que mandar los más preparados, aunque políticamente yo tenía las cosas muy claras, pero
yo no podía desarrollar mi forma de ser porque no estaba preparado culturalmente para desarrollarlo. Políticamente yo sabía lo que quería, pero a ver, ¿cómo lo expreso esto yo? Y ese es un problema con el que se encuentran los partidos de izquierda cuando... Y claro, ¿qué pasó? Que la gente que más o menos nos destacábamos en el movimiento social es los que se trasladaron y quedaron los movimientos vecinales, las asociaciones, se quedaron vacías de gente. Eso por un lado. Por otro lado, la gente se pensaba que al ser ayuntamientos de izquierda ya estaban todos los problemas resueltos o que ya no había que luchar. Mentira. El hombre tiene que luchar, esté en el gobierno quien estés, sea de izquierda o sea de derecha. Por muy de izquierda que sea, también meten la pata. Y también se amoldan a los sillones y se olvidan de los de abajo. Por lo tanto, el hombre tiene que seguir luchando, si no todavía estaríamos en la edad de piedra. Y esto es lo que, bueno, yo veo que los pueblos, parece ser que los que tienen medios hoy para educar a la gente, que hay medios como es la televisión hoy, pero no se educa al pueblo. No conviene educar al pueblo. A nadie le conviene. Que el pueblo sepa y que el pueblo sepa lo que es. Porque ya lo decía el Che, ¿no? En la película lo refleja. A los analfabetos se les engaña más rápidamente, aunque tengan buenos sentimientos pero se les engaña. Y si tienen hambre, pues más fácil todavía de engañarlo. Porque el hombre, mientras, ya lo decía Lenin, la revolución ¿dónde acaba? Dice, en la primera panadería que te encuentres. Claro, un muerto de hambre, ¿qué va a pensar? En lo físico no, piensa en llenar el estómago, eso es lo primero. Y cuando tenga el estómago lleno un día, otro día, entonces pensará en la cultura, y en la escuela, y a aprender y todo eso. Pero si tiene hambre, nada más piensa en comer. Y eso lo vemos, esas pobres gente que vienen en las pateras, y todo eso que pasa en África. Y pues te aseguro que muchos de esos de las pateras han pasado menos hambre que yo, algunos. Porque nosotros sí que pasamos hambre. Pero hambre. ¿No crees que la gente que pasaba hambre entonces también iban más allá? Sí, no, a pesar de eso. Un clima de queremos libertad, no solamente comer, sino libertad. Bueno, claro. Socialmente la gente que tiene su forma de pensar más en la libertad y en lo que es la dignidad del hombre, se olvida más de comer. O sea, sí que cuando tiene hambre, pero que le preocupa menos. Pero, acabando, ¿no crees que la libertad, la democracia en ese país ha venido por la gracia por la muerte de Franco y la intervención del rey? No. ¿O lo demás no tuvo importancia? No, señor. El pueblo, una parte del pueblo, no todo el pueblo, ojo, y no todos los partidos, o algunos partidos, fueron los que empujaron al tren de la historia para que caminara. Lo que pasa que cuando se puso en marcha, a esos que empujaba los pusieron en el último vagón. Y el maquinista y el que echaba el carbón y hacía mandar la máquina, el rey, el Suárez y los demás. Y eso no pasó solamente en España, eso ha pasado en toda si lees la historia de la Revolución Mexicana, es para caerte de espaldas.